Mi cuñada abofeteó a mi hija de 7 años en la cara por negarse a compartir sus juguetes con su propia hija. Luego la arrastró del brazo para sacarla de la cena de acción de gracias, delante de 11 personas. Mi marido permaneció en silencio. No se levantó. No dijo ni una palabra. Así que yo me levanté, tomé la mano temblorosa de mi hija, miré a mi cuñada directamente a los ojos y le dije: acabas de cometer el error más grande de tu vida, Deline, y para Año Nuevo, sabrás exactamente qué significa eso. Nadie en esa mesa entendió lo que quise decir. Ni siquiera mi marido. Pero 8 semanas después, Deline Mars perdería los 2 pilares que había pasado años construyendo silenciosamente dentro de mi familia, sin mi conocimiento: el acceso a dinero que no era suyo, y el control sobre dinero que ella creía que sí lo era. Y yo sería quien tendría en mis manos los papeles que le quitarían ambas cosas, una firma a la vez. Permítanme retroceder un poco porque necesitan entender exactamente en qué tipo de familia me casé, antes de que comprendan por qué esa frase no fue una amenaza. Fue una promesa que yo ya sabía cómo cumplir. Mi nombre es Marlo Ashford. Tengo 34 años, y llevo 9 años casada con un hombre llamado Callum Ashford, contador en una firma de tamaño mediano en Cedar Hollow, Vermont. De voz suave, el tipo de hombre que nunca levantaba la voz y nunca buscaba una pelea. Una vez amé eso de él. Mucho más tarde llegaría a comprender que su silencio no era paz. Era un hábito que había construido toda su vida alrededor de una persona, su hermana mayor, Deline. Deline Mars era 2 años mayor que Callum, y en la familia Ashford, ella siempre había sido el hijo alrededor del cual orbitaban los demás. Su madre, Jeet, la adoraba sin pudor de la misma manera que algunos padres hacen cuando han decidido, desde temprano, que hijo requiere protección y cual simplemente se espera que se las arregle solo. Su padre, antes de fallecer, dejó la cabaña familiar del lago, los terrenos circundantes y la mayor parte de una herencia modesta, pero significativa, directamente a Deline, con una nota manuscrita que le indicaba que cuidara al resto de la familia con ella. Nunca lo hizo. Callum recibía una tarjeta cada cumpleaños, a veces con un billete de $20 metido dentro. Deline se quedaba con la escritura. Recuerdo la tarde exacta en que comprendí por primera vez cuán profundo era ese patrón. Fue la lectura del testamento del padre de Callum, 2 años después de nuestro matrimonio, en una oficina de abogados que olía a alfombra vieja y café. Callum permaneció perfectamente inmóvil mientras el abogado leía los términos: la cabaña, los terrenos, la mayor parte de la herencia, todo dirigido a Deline para ser utilizado a su discreción en beneficio de la familia. La herencia de Callum ascendía a una pequeña colección de herramientas de su padre y una sola línea, que le agradecía por ser siempre fácil. Vi a mi marido asentir como si los términos fueran razonables, como si ser descrito como fácil en las últimas palabras de su propio padre fuera algo por lo que estar agradecido, en lugar de algo por lo que lamentarse. Él no dijo ni una palabra en el coche después. Yo tampoco lo hice esa vez, porque aún no entendía que su silencio en esa oficina de abogados era el mismo silencio que llevaría a nuestra propia mesa de cocina 9 años después, disfrazado de una emergencia diferente. Noté el patrón al principio de nuestro matrimonio, pero me dije a mí misma que no era mi lugar arbitrar 30 años de historia entre hermanos. Así que me quedé callada. Sonreí durante el día de acción de gracias en el que Deline redecoró el comedor de Jeet como sorpresa, 3 horas antes de que llegaran los invitados, sin preguntar a nadie, incluida su madre. Me quedé callada cuando llegó 40 minutos tarde al bautizo de nuestra hija y se fue antes de que comenzara la recepción, afirmando que su propia hija, Papi, tenía un dolor de cabeza que nadie más parecía notar. Me quedé callada en una barbacoa del 4 de julio cuando anunció, lo suficientemente alto como para que la mitad del jardín escuchara, que nuestra hija Renlai era un poco mayor para seguir siendo tan tímida. Como si la naturaleza tranquila y cautelosa de mi hija de 7 años fuera un defecto que necesitaba ser corregido frente a una audiencia. Me quedé callada porque Callum me lo pedía cada vez con la misma voz suave y cansada: es solo Deline. No lo hace con mala intención. Le creí principalmente porque quería hacerlo. Mi propia familia vivía a 3 estados de distancia. Y la familia de Callum, disfuncional como claramente era, se había convertido en la única familia extendida lo suficientemente cerca para las fiestas, los cumpleaños, los pequeños domingos ordinarios que hacen que una infancia se sienta plena. No quería que Renlai creciera sin primos,
sin la cocina de una abuela, sin el ruido de una mesa concurrida. Así que seguí absorbiendo pequeñas crueldades en nombre de mi hija, diciéndome a mí misma que ese era el precio de pertenecer a algo más grande que nosotros tres. Quiero contarles sobre un momento en particular, porque es el que más pienso ahora. La primavera anterior a ese día de Acción de Gracias, Renlai pasó una tarde entera de sábado lluvioso haciendo una tarjeta de cumpleaños para papi. Dibujada a mano con pegamento de purpurina cuidadosamente aplicado, que había estado guardando para una ocasión especial. El tipo de cosa en la que solo una niña de 7 años puede poner tanto esfuerzo sin reservas. Practicó lo que diría cuando la entregara. Espero que le guste mucho, mami, me dijo en el coche sosteniendo la tarjeta plana sobre su regazo durante todo el viaje para que no se doblara. En la fiesta, Deline le echó un vistazo, dijo, oh, qué tierno, en un tono que dejaba claro que no lo era. Luego la puso boca abajo en una mesa auxiliar, sin mostrársela a papi, sin leerla en voz alta, sin siquiera una segunda mirada. Otro invitado curioso intentó cogerla unos minutos después, y Deline la redirigió hacia la mesa de regalos, como si la tarjeta fuera algo que debía ser manejado, en lugar de reconocido. Renlai lo notó todo. No dijo nada. Simplemente se quedó en silencio durante el resto de la fiesta, sentada un poco apartada de los otros niños. Y cuando le pregunté en el viaje de vuelta a casa en el coche si se había divertido, dijo, sí, con la voz plana y cautelosa de una niña que ya está aprendiendo a protegerse de la decepción, antes de que ésta se asiente por completo. Debí haber escuchado ese silencio antes de lo que lo hice. Me dije a mí misma que era algo pequeño, una anfitriona ocupada y distraída por 20 elementos en movimiento a la vez. Desde entonces he dejado de permitirme usar esa excusa para cualquiera. Así que cuando Heath llamó a principios de noviembre y dijo que quería a toda la familia en su casa para Acción de Gracias, sin excusas, dije que sí, como siempre lo hacía. Pasé 2 días preparando una cazuela de batata según la receta de mi propia abuela. El único plato que se me permitía aportar, ya que Deline había reclamado hacía mucho tiempo el pavó, el relleno, la salsa y el plan de asientos como su dominio personal. Renlai escogió su propio vestido, verde oscuro con un pequeño cuello, y empacó una pequeña bolsa con sus cosas, una familia de casitas de muñecas de madera, un juego de lápices de colores y un conejo de peluche llamado Buster, que la acompañaba a todas partes desde que tenía 3 años. Le dije que podía traer un juguete para compartir con papi. Ella eligió la familia de la casita de muñecas, las 4 figuras de madera que más amaba, y recuerdo haber pensado, en el coche de camino, lo generoso que se sentía eso para una niña de su edad. Llegamos a las 2 de la tarde. La casa olía a romero y a mantequilla dorándose. Deline ya estaba al mando de la cocina, dando a su madre instrucciones suaves, pero implacables, como si estuviera dirigiendo un servicio en un restaurante. Cayún besó la mejilla de Heath, elogió la disposición de la mesa y se deslizó en el mismo papel tranquilo y deferente que siempre desempeñaba en esa casa, servicial, invisible, cuidadoso de nunca ocupar más espacio del que su hermana le permitía. Durante la primera hora, todo estuvo bien, o lo suficientemente bien. Heath preguntó sobre la clase de 2º grado de Renlai, y Renlai habló durante 5 minutos completos sobre un hámster de la clase llamado Biscuit, con más entusiasmo del que había mostrado en toda la semana. Foster elogió mi cazuela antes de que llegara a la mesa, lo cual era más conversación de la que solía ofrecer en toda una tarde. Incluso Deline, moviéndose por la cocina con una copa de vino en una mano, me dijo que mi vestido se veía bien por una vez, lo cual, como siempre hacía, elegí interpretar como un cumplido, en lugar de la pequeña crítica que casi con seguridad era. Los niños jugaban en la sala mientras los adultos terminaban de cocinar. Renlai dejó que papi sostuviera las muñecas de la madre y el padre, quedándose ella con las 2 muñecas de los niños, lo que en ese momento me pareció un compromiso perfectamente razonable entre 2 niñas pequeñas con 3 años de diferencia de edad. Podía oírlas a través de la puerta, narrando una elaborada historia sobre las muñecas que se iban de viaje. La risa de papi se elevaba sobre la voz más tranquila de Renlai de vez en cuando. Durante unos 90 minutos, fue el tipo de ruido festivo y ordinario que siempre había querido para mi hija. Luego, alrededor de las 3:30, el ruido cambió. Papi decidió que quería las 4 muñecas, no solo 2. Y Renlai, suavemente como siempre le había enseñado a manejar esos momentos, dijo que no. Yo no estaba en la habitación cuando sucedió.
Estaba en la cocina terminando mi cazuela, escuchando a medias a Heath hablar sobre el nuevo techo de un vecino. Lo que sé es lo que junté después, y lo que vi con mis propios ojos en los últimos 10 segundos, que resultó ser más que suficiente para el resto de mi vida. Deline entró en la sala para ver a las niñas, y sin hacer una sola pregunta sobre lo que realmente había sucedido, le dijo a Renly que entregara las muñecas. Renly, confundida y ya un poco asustada, porque Deline nunca le había hablado suavemente ni una sola vez en 7 años, dijo: «Son mías. Yo las traje». Lo cual era simplemente cierto. La respuesta de Deline fue agarrar la muñeca de Renly con la fuerza suficiente para dejar una marca que aparecería una hora después. Y cuando Renly se echó hacia atrás y dijo: «¡Ay!», Deline la abofeteó en la cara. Escuché el sonido antes de entender lo que era. Un golpe seco y fuerte seguido de medio segundo de silencio total, y luego, el grito de Renly. No un llanto sino un grito, el sonido específico de un niño que nunca antes había sido golpeado por un adulto y no tiene un marco de referencia para lo que acaba de sucederle a su propio cuerpo. Dejé caer el paño de cocina y corrí. Cuando llegué a la sala, Deline ya tenía a Renly del brazo, arrastrándola hacia el pasillo de entrada, diciendo algo sobre enseñarle una lección sobre compartir, con una voz lo suficientemente alta como para que toda la casa la escuchara. La mejilla de Renly se estaba poniendo roja. Lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. Un brazo se extendía hacia mí, mientras Deline la arrastraba en la otra dirección, como si se estuviera deshaciendo de algo inconveniente. 11 personas estaban en esa casa. Heath permanecía inmóvil en el umbral de la cocina, con una cuchara aún en la mano, sin decir nada. El marido de Deline, un hombre tranquilo llamado Foster, quien casi nunca hablaba en las reuniones familiares, miraba sus propios zapatos. 2 primas cerca de la mesa de postres, se detuvieron a mitad de frase y simplemente observaron. Y Callum, mi marido, el padre de Renly, estaba a 3 pies de toda la escena, con las manos colgando a los costados, el rostro pálido, y no dijo absolutamente nada. Crucé esa habitación en 4 pasos, cerré mi mano firmemente sobre la muñeca de Deline y dije: «Suéltala ahora mismo». Mi voz no tembló. He pensado en ese momento 100 veces desde entonces, y de lo que más orgullosa estoy no es de lo que dije después. Es de que en el único momento en que mi hija más me necesitaba, mi voz salió firme. Deline la soltó más por sorpresa que por obediencia, y yo atraje a Renly contra mi cuerpo, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Miré alrededor de la habitación, a Heath, a Foster, a las primas, a Callum. Y ni una sola persona se movió para defender a mi hija. Ni una. 11 adultos y la única persona que se levantó para defender a una niña de 7 años, fue su madre. Fue entonces cuando tomé la mano de Renly y dije la frase que eventualmente le costaría a Deline todo lo que más le importaba: «Acabas de cometer el error más grande de tu vida, Deline. Y para Año Nuevo sabrás exactamente qué significa eso». No lo grité. Lo dije de forma plana y tranquila, como quien afirma un hecho sobre el tiempo. Luego recogí nuestros abrigos, nuestras bolsas y el conejo de peluche de Renly, y salí de esa casa sin decir una palabra más a nadie, incluido mi marido, quien nos siguió hasta el porche, y se detuvo allí, mirándonos partir, sin decir absolutamente nada. Aquí está la parte que nadie en esa mesa entendió. La parte que convirtió una promesa silenciosa en algo con dientes reales. 2 meses antes, en una conversación que no tenía nada que ver con nada de esto, Callum mencionó casi de pasada, mientras hacíamos nuestros impuestos en la mesa de la cocina, que Deline y Foster habían usado nuestra dirección como punto de referencia secundario en una solicitud de préstamo para pequeñas empresas para la floristería que Deline tenía en el centro. Lo habían hecho, explicó Callum disculpándose, porque el patrimonio neto de su propia casa estaba comprometido y la información de un miembro de la familia como cofirmante hacía que la cooperativa de crédito local actuara más rápido. Había firmado un formulario en ese entonces, sin leerlo tan atentamente como debería, confiando en mi marido de la misma manera que confías en alguien con quien has pasado una década construyendo una vida. No había vuelto a pensar en ello hasta que estaba sentada en mi coche fuera de la casa de Heath, viendo a mi hija llorar en el asiento trasero, con mi propia mano aún temblorosa en el volante. Porque si nuestro nombre y nuestra dirección estaban vinculados a ese préstamo, yo tenía todo el derecho de sacar los papeles y ver exactamente qué había firmado.
Llamé a mi prima Bridget a la mañana siguiente. Bridget es una asistente legal en Burlington, astuta como nadie, y la primera persona en mi vida que me enseñó que la acción tranquila y deliberada vence una discusión ruidosa, cada vez. Le conté lo que había pasado en la cena. Ella se quedó en silencio por un momento, luego dijo: Marlo, consígueme copias de todo lo que tenga tu firma hoy mismo, si puedes. Se necesitaron 4 días para obtener los papeles de nuestra cooperativa de crédito. Lo que encontré me revolvió el estómago de una manera completamente nueva. Deline no solo había usado nuestra dirección como una formalidad. Me había incluido como garante conjunto en una línea de crédito comercial para la floristería, utilizando una página de firma que yo había rubricado 2 años antes, para lo que verbalmente se me había dicho que era un préstamo familiar mucho más pequeño para el camión de Foster. La firma era mía. El documento que la respaldaba no era el que recordaba haber acordado. En algún lugar, entre la pila de papeles familiares que Callum me había dado para firmar rápidamente a lo largo de los años, los términos que me habían dicho que se aplicaban, claramente no eran los términos que ahora estaba viendo. Y esa brecha, sin importar cómo hubiera sucedido, fue suficiente para hacer que mis manos temblaran de nuevo. Me di a mí misma una semana antes de decirle algo a Callum. Durante esa semana, hice 4 cosas en silencio y con cuidado como Bridget me había enseñado. Primero me puse en contacto directamente con la cooperativa de crédito por escrito, y formalmente disputé mi estado como garante, declarando que no había aceptado a sabiendas los términos específicos adjuntos a la línea de crédito de la floristería. Este es un proceso legítimo y bien establecido. Cuando una firma se adjunta a términos sobre los que el firmante no fue debidamente informado, las instituciones financieras están obligadas a revisar la reclamación. No borra una deuda. Pero si congela ciertos usos de esa línea de crédito mientras la disputa está bajo revisión, lo que significaba que la capacidad de Deline para utilizar el préstamo para el inventario navideño, su temporada más concurrida del año, fue repentina y silenciosamente suspendida. Segundo, solicité copias de cada documento con mi nombre, que dataran de 5 años atrás, no solo el préstamo. Bridget me guió sobre qué buscar. Enterrada en un documento de propiedad de 3 años antes, uno que ahora recordaba haber firmado en nuestra mesa de cocina mientras Renlai era una niña pequeña subiendo a mi regazo. Había una cláusula que enumeraba nuestra casa como garantía secundaria para una parte de una renovación de la cabaña del lago que Deline había impulsado después del fallecimiento de su padre. Yo había confirmado algo que verbalmente se me había dicho que era solo una formalidad para ayudar a la madre de Callum con el seguro. No lo era. Tercero, hice una llamada que no había planeado hacer. El Fondo Universitario de Renlai, una cuenta modesta que su abuelo había abierto la semana en que ella nació, se suponía que solo nos incluiría a Callum y a mí como contactos autorizados en los documentos. Cuando solicité un extracto para confirmar el saldo, descubrí que Deline había sido añadida como contacto autorizado en la cuenta 2 años antes, algo que debería haber requerido mi firma y no lo había hecho. Callum me dijo más tarde, avergonzado, que Deline había pedido ser añadida en caso de que algo nos sucediera, enmarcando esto como una red de seguridad para su sobrina, y él había firmado los papeles sin involucrarme. No se habían realizado retiros, y el banco confirmó que su acceso nunca se extendió más allá de la recepción de extractos. Pero el hecho de que sucediera, sin mi conocimiento ni mi firma, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo profundamente que Deline se había entrelazado en la arquitectura financiera de nuestra familia, sin haberme preguntado nunca directamente. Cuarto, y esta fue la parte que no tenía nada que ver con el dinero en absoluto. Llamé a la oficina de nuestra pediatra y oficialmente documenté la marca en la muñeca y la mejilla de Renlai del día después de Acción de Gracias, junto con un relato escrito de lo sucedido, fechado y firmado. No porque tuviera la intención de escalarlo a algo dramático, sino porque una madre protege el registro de la verdad de su hijo de la misma manera que protege todo lo demás en una casa, en silencio y con mucha antelación a necesitarlo. Cuando finalmente senté a Callum, 1 semana y media después de Acción de Gracias, extendí todo sobre la mesa de la cocina entre nosotros, los papeles disputados del garante, la cláusula de garantía, el extracto del fondo universitario, la nota de la pediatra. Le hice una pregunta: ¿sabías lo que realmente estaba firmando en alguno de esos documentos? Él no respondió de inmediato. Y en un matrimonio el silencio en ese momento específico te dice casi todo lo que necesitas saber. Se frotó las manos por la cara y dijo:
no se suponía que fuera un gran problema. Le pregunté qué específicamente no se suponía que fuera un gran problema. Mi nombre en un préstamo comercial cuyos términos nunca acepté, o que mi hija fuera añadida a nuestra cuenta de custodia sin mi conocimiento, o ambas cosas. No tuvo una respuesta clara para ninguna de las dos. Finalmente admitió que Deline le había pedido, más de una vez, que mantuviera los papeles simples para mí, porque yo no querría meterme en el lado comercial de las cosas, y él había accedido cada vez porque, en sus propias palabras, era más fácil que discutir con ella. Le pregunté si alguna vez en 9 años se le había ocurrido que estaba eligiendo la conveniencia de su hermana por encima de mi consentimiento. Dijo en voz baja que no lo había pensado de esa manera hasta ese momento, sentado frente a mí en nuestra propia mesa de cocina. Creo que lo decía en serio. También entendí que querer decir algo después de los hechos no deshace 9 años de un hábito. 9 años de matrimonio, y la verdad finalmente salió a la luz en una sola frase. Siempre le había resultado más fácil a mi marido dejar que su hermana tomara lo que quería, que proteger a las personas que realmente dependían de él. No grité. No lancé nada. Le dije con calma que nuestra hija había sido golpeada delante de 11 personas y él se había quedado allí, sin decir nada. Y que en los años anteriores a eso, él había dejado que su hermana se vinculara a nuestras finanzas y al futuro de nuestra hija sin decirme la verdad completa, porque era más fácil que decirle no a Deline. Le dije que esos dos fallos no estaban separados. Eran el mismo fallo manifestado de dos maneras diferentes en dos líneas de tiempo distintas, y que yo había terminado de fingir que no estaban conectados. Él preguntó qué quería hacer. Le dije la verdad, aún no sabía qué quería hacer con nuestro matrimonio, pero sabía exactamente qué iba a hacer con los papeles. Para mediados de diciembre, le había pedido a nuestro abogado que presentara formalmente los papeles para eliminar a Deline como contacto autorizado del Fondo Universitario de Renlai, restaurando la cuenta solo a Callum y a mí, como debió haber sido desde el principio. Ella me llamó 2 veces esa semana. No respondí ninguna de las 2 veces. Ella apareció en nuestra casa una vez, en la segunda semana de diciembre, y se quedó en nuestro porche exigiendo saber por qué estaba deshaciendo a la familia por un malentendido. Abrí la puerta lo suficiente como para decir una frase: le pusiste las manos encima a mi hija y lo llamaste una lección. Esta es mía. Luego cerré la puerta. El bloqueo entró en vigor a los pocos días de mi carta de disputa. Justo en medio de una ventana de 6 semanas, cuando Deline típicamente ganaba casi 1/3 de sus ingresos anuales, el inventario para los centros de mesa, todo el catálogo de vacaciones alrededor del cual construía su año. Para mediados de enero, la cooperativa de crédito completó su revisión formal de la disputa de garante. El acuerdo que se me mostró durante esa revisión no coincidía con lo que yo había creído genuinamente que estaba aceptando cuando firmé originalmente años antes. Y la cooperativa de crédito concluyó que había suficientes preguntas sobre mi consentimiento informado para removerme como garante de forma permanente, corrigiendo los registros en adelante. Mi nombre fue eliminado de la línea de crédito para siempre. Sin un segundo garante y con su propio crédito ya agotado por la renovación de la cabaña, a Deline no le aprobaron una nueva línea ni de lejos cercana a su límite original. Lo que significó que el bloqueo que ya le había costado la temporada navideña, simplemente se volvió permanente en lugar de temporal. Al mismo tiempo me enteré por una prima, Rañada, de que Deline había empezado a llamar a la familia extendida, presentando toda la situación como que yo estaba castigando a toda la familia por un azote. Utilizando un lenguaje lo suficientemente suave como para que una bofetada sonara a disciplina, en lugar de lo que realmente fue. Ranata me lo dijo con disculpas, claramente incómoda por estar en medio. Pero también me dijo algo más: nadie se lo estaba creyendo del todo. Otros 2 primos habían estado en esa mesa. Habían visto la cara de Renlai ponerse roja en tiempo real, vieron a Callum quedarse allí inmóvil, me vieron a mí ser el único adulto en la habitación en moverse. La versión de los hechos de Deline chocó directamente con 11 testigos que lo recordaban de manera diferente. Y por primera vez en su vida, su capacidad para moldear la narrativa familiar a su favor, simplemente no se sostuvo. Geet todavía tomó el lado de su hija públicamente, pero incluso ella dejó de repetir la palabra azotes una vez que Ranata mencionó cuidadosamente que la pediatra de Renlai tenía un registro fechado y firmado en su archivo.
De todos modos, Geet llamó a Kayum, furiosa, insistiendo en que la familia necesitaba unirse antes de que las fiestas se desmoronaran por completo. Kayum, por primera vez en su vida adulta, le dijo no a su propia madre. Dijo que la familia había pasado 30 años excusando el comportamiento de Deline, y que finalmente había afectado a su propia hija en una mesa llena de gente que observó y no hizo nada. Y que él no iba a pasar una fiesta más fingiendo que eso era aceptable. Eso no deshizo el silencio en el que había permanecido mientras su hermana le ponía las manos encima a su hija. Pero fue como mínimo la primera vez en 9 años que lo vi elegir su propio hogar por encima de aquel en el que creció, aterrorizado de decepcionar. Quiero ser honesta sobre algo porque esta no es una historia sobre destruir el sustento de alguien por despecho. La floristería de Deline no cerró. Es una historia sobre una mujer que pasó toda su vida adulta asumiendo que las firmas, el silencio y la buena voluntad de otras personas siempre estarían allí para amortiguar cualquier cosa que decidiera tomar. Y que finalmente se topó con una versión del mundo donde no lo estaban. Mantuvo su negocio reducido, arrastrando una deuda real al año nuevo por primera vez en una década, sin la discreta red de seguridad financiera que había construido para sí misma a costa de personas que nunca entendieron completamente a qué habían accedido. En cuanto a Renlai, todavía se encoge un poco ante las voces altas. Algo que me rompe el corazón cada vez que noto que sucede. Generalmente en los momentos más ordinarios, un perro ladrando demasiado cerca, una puerta cerrándose con más fuerza de lo habitual. Empezamos a ver a una terapeuta infantil amable en diciembre, alguien que trabaja mucho con juegos con niños que han tenido una experiencia aterradora con un adulto en quien confiaban. Durante las primeras sesiones, Renlai no quería hablar en absoluto sobre Acción de Gracias. En su lugar, jugaba con la casita de muñecas en la oficina de la terapeuta. Y pasaron semanas antes de que la terapeuta señalara suavemente que Renlai, en cada sesión, hacía que una muñeca en particular, una figura de madre, se parara entre otras dos, sin que nunca se le pidiera. Lentamente está mejorando. Empezó a pedir llevar a Baster a la escuela de nuevo, lo que su terapeuta me dijo que era una buena señal. Una niña buscando consuelo en lugar de esconder el hecho de que todavía lo necesita. Hace unas semanas, sin que nadie se lo pidiera, me dijo que le gustaba que no le soltara la mano y me preguntó si siempre la sujetaría con tanta fuerza si algo aterrador volvía a suceder. Le dije que sí, cada vez, durante el tiempo que me necesitara. Baster todavía la acompaña a todas partes, incluida la terapia, metido bajo un brazo como una armadura que nadie más puede ver, excepto ella. Kayum y yo seguimos casados, aunque últimamente ese seguimos tiene mucho peso en esa frase. También estamos en terapia por separado de la de Renlai, trabajando en lo que significa que su instinto, durante 9 años, fuera proteger la comodidad de su hermana por encima de la seguridad de su propia hija y el consentimiento informado de su propia esposa. Nuestra terapeuta le preguntó una vez por qué creía que el silencio siempre le había parecido más seguro que el conflicto. Y él dijo algo que no he podido dejar de darle vueltas desde entonces, que en su familia, hablar nunca había cambiado el resultado, solo quien era culpado por la discusión después. No es una excusa. Se lo dije claramente en la misma sesión. Pero me ayudó a comprender la forma de aquello con lo que me casé, incluso si no excusaba la posición en la que esa forma dejó a nuestra hija una tarde de Acción de Gracias. Aún no sé si 9 años de ese hábito pueden desaprenderse por completo a los 36 años. Conozco la primera prueba real de ello. Decirle no a su madre en voz alta sin inmutarse, salió mejor de lo que esperaba. Sé que la próxima prueba ya está en camino, porque en familias construidas como esta siempre lo está. Y tengo la intención de estar observando de cerca cuando llegue. Geet volvió a ser la anfitriona de la Navidad en su casa este año, como siempre lo hace. Nosotros no fuimos. En su lugar, preparé una pequeña cena para nosotros tres, Renlai, Kayum y yo, y dejé que mi hija eligiera todo el menú, que resultó ser macarrones con queso y panecillos comprados en la tienda. Y fue, sin una sola excepción, la mejor comida festiva que he tenido en años. Deline envió un último mensaje a finales de diciembre, no una disculpa, solo una frase: espero que estés contenta con lo que le hiciste a esta familia. Lo leí una vez y no respondí, porque la verdad era lo suficientemente simple como para no necesitar explicaciones para ella. Yo no le había hecho nada a esa familia.
Simplemente había dejado de proteger a la persona que había estado tomando silenciosamente de ella durante 30 años. Una firma, un favor, una habitación silenciosa a la vez, y dejé que los papeles finalmente dijeran lo que todos en esa mesa habían tenido demasiado miedo de decir. Pienso a menudo en ese día de acción de gracias, pero no de la manera que esperaba. No revivo la bofetada, ni el arrastre, ni siquiera mi propia voz manteniéndose firme cuando no sabía si lo haría. Reviso los 10 segundos anteriores. Renlai en la habitación de al lado riendo por algo que papi dijo, todavía creyendo, de la manera sencilla en que lo hacen los niños pequeños, que cada adulto en esa casa tenía en mente su mejor interés. No sé exactamente cuándo un niño deja de creer eso. Sé que mi hija dejó de hacerlo un poco antes de lo que debería, y sé exactamente la mano de quien estaba en su muñeca cuando sucedió. Lo que quiero que ella recuerde dentro de años no es una bofetada en absoluto. Quiero que recuerde que cuando sucedió, su madre no esperó el permiso de nadie más en esa habitación para actuar. Entonces aquí está mi pregunta para ustedes, y quiero que realmente la consideren antes de responder: si la gente alrededor de esa mesa se hubiera quedado en silencio mientras le sucedía a su hijo, ¿habrían dicho algo en ese mismo momento, en voz alta, como lo hice yo? ¿O habrían esperado y construido su respuesta en silencio en las semanas posteriores, como terminé haciendo de todos modos? Renlai todavía tiene esa familia de casitas de muñecas. Las 4 figuras de madera, suyas ahora permanentemente. Papi nunca volvió a pedirlas y yo nunca las ofrecí. Algunas cosas, una vez que te son arrebatadas de la manera incorrecta, no se comparten de nuevo en los términos de nadie más que los tuyos.